¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Espero que estén teniendo un maravilloso sábado. Como todas las noches a esta hora, un grupo de amigos, un grupo de fanáticos, nos juntamos para hablar un poco de herramientas, cuestiones técnicas, tareas cotidianas. O sea que este es otro video de Siciliano en su taller para desarrollar la charlita que venimos teniendo hace ya un tiempo. Quería agradecerles de corazón a cada uno de ustedes por el apoyo, por los comentarios, por comunicarse ya sea por Facebook, por Instagram o bueno, por acá mismo por YouTube mediante los comentarios. El saludo a los amigos incondicionales. Por ejemplo, hoy estuvimos hablando con el amigo Leonardo, un capo, muchacho que conoce mucho, sabe de herramientas, muy buenas herramientas las que está coleccionando. El amigo Edgardo, el amigo Miguel, otro avesado fanático de las herramientas. MHC Tool, que tiene un gran canal también muy bueno, muy recomendable, que se tome el trabajo de mirar mis videos, la verdad que me pone orgulloso. El amigo Juan, Nico, bueno, tantos otros que tienen nombres que verdaderamente a veces se me hace difícil recordar, pero bueno, por ahí soy ingrato con ellos que también participan, pero por ahí hoy tuve más contacto con algunos de ustedes que con otros, entonces los tengo más presentes. Pero no quiere decir que no esté agradecido, el agradecimiento es sincero y para todos. Bueno, después de la charlita de anoche, donde abordé un poco por arriba el tema llaves Allen, dado que bueno, el eje de la charlita era las pinzas Stanley, que abro un paréntesis, dado que no lo quise decir porque los que me siguen y me conocen ya lo saben, pero yo los alicates los utilizo netamente para pelar o cortar cables, y cada medida de alicates los utilizo para un diámetro distinto. Por eso se da por sentado que si estoy recomendando la herramienta es para ese uso, o sea, para uso electricista. Después, por ahí, para cortar otro tipo de materiales, se utilizan otro tipo de herramientas. Los aislantes, cuando los recomiendo, es porque ya los probé, pero no es que los probé con 220 o los probé con 380. Los probé mediante sistemas que nosotros los técnicos conocemos, que no voy a detallar para que no lo hagan en sus casas. Pero bueno, están probados con más de 1000 volts. Quédense tranquilos. Después en algún momento les desarrollaré esa explicación. Pero cuando recomiendo una herramienta que está aislada para que puedan trabajar tranquilos, créanme que ya está probado. Dicho esto, al final de la charlita de ayer, dejé ver este juego de llaves Allen, que es de la marca Bremen, verdaderamente muy bueno. Pero bueno, surgió a raíz de eso el comentario de que otras marcas a mí me han dado resultado. Y bueno, ya que estamos abordando el tema llaves Allen, me pareció lógico también abordar el tema llaves Torx. Dado que bueno, generalmente una cosa es muy parecida a la otra y cuando venden una arman el combo con la otra, o sea que venden los dos artículos por X cantidad de plata. Entonces voy a mostrar unas marcas que a mí me han dado resultado, que de hecho son las que utilizo en las cajas para los domicilios. Esto nada tiene que ver con la mecánica. Nada de lo que ven acá utilizo en mis tareas de mecánica. Son para ir a los domicilios y trabajar limpio. Vamos a empezar por esta, que son las llaves Allen Bremen que mostré anoche, verdaderamente muy buenas, con su extremo cardánico, que yo ya lo comenté varias veces, pero lo digo de nuevo. En esta calidad no fue necesario, dado que resisten muy bien el torque, pero en otros juegos de llaves Allen, la bolilla, el cardan, la bola hexagonal o como le quieran decir, se las tuve que cortar dado que por ahí se zafaba. No es el mismo apoyo que se tiene, por ejemplo,
a 45 grados que el que se tiene trabajando recto, como trabajó siempre una llave Allen. Pero es un juego muy recomendable, la verdad que está en precio, a mí me dio muy buen resultado. Las herramientas Bremen las recomiendo en líneas generales, la verdad que a mí me ha dado muy buen resultado. La marca, ya sea en distintas herramientas, pero puntualmente, como estamos hablando de llaves Allen, me ha dado resultado muy bueno en medidas grandes como en medidas chiquitas. O sea, a veces se trabaja con llaves Allen de 8 o 10 milímetros, que para un domicilio es un montón, y en otras se utiliza la de 2, 2,5, 1,5 o 4 milímetros. ¿Y en qué usás, Tano, una llave Allen de 10? Por ejemplo, para tener algún raccord de grifería, para no marcar determinadas piezas. Por ejemplo, hay algunas bombas presurizadoras o elevadoras que tienen tornillo de purga y es Allen. Se utiliza bastante y es bueno que esté siempre un jueguito en la caja. Si es la caja de electricidad, les recomiendo que tengan un jueguito en milímetros. Si es en la caja de plomería, un jueguito en milímetros. Y si es una caja que van a dedicarse a tareas de gas, no tengan dudas, tengan uno en pulgadas. Y si tienen la posibilidad, porque lo van a necesitar, dado que muchos robiretes están viniendo con tornillitos cabeza Torx. Este juego es de la marca Top Tools, como estamos viendo. Verdaderamente es muy bueno. Lo he probado a un torque elevado, la T50. Pensé que no iba a resistir. La verdad no dijo nada. No chilló, no nada. Resistió muy bien. La verdad que me han dado buen resultado en medidas grandes como en medidas chiquitas. La única contra que tiene esta herramienta es que ninguno de los dos extremos tiene el agujerito para Torx de seguridad. O sea que nos veríamos obligados a llevar otro juego que tenga la posibilidad de tener el agujerito para sacar esos Torx, dado que en gran cantidad de lugares y en gran cantidad de artefactos se encuentra armado con ese tipo de Torx. Después, bueno, tenemos de la calidad Robust, juego de llaves Allen en milímetros, cortas en este caso, que a veces es mejor que sean cortas, dado que hay que entrar en lugares que por ahí no son tan cómodos. Y bueno, la llave corta logra entrar y bueno, se puede trabajar bien. Con muy buena resistencia en medidas chicas como en medidas grandes. Todo lo que estoy mostrando es de una calidad media, una gama media, pero para tareas profesionales. O sea, no son llaves Baco ni nada por el estilo, pero les puedo asegurar que han sido probadas, reprobadas y han dado muy buenos resultados. La línea Robust, soy uno de los que la defienden, los que me siguen ya lo saben. Tengo este juego, tengo en pulgadas y tengo el largo. La verdad, muy bueno. No me puedo quejar. No tengo ninguna contra para estas herramientas. Las recomiendo, si están al alcance de ustedes, es un promedio entre calidad y precio. Después podrían tener de apoyo en alguna caja un jueguito de estos, que es obviamente un jueguito Torx, pero también tiene la contra que vienen sin el agujerito para Torx de seguridad, o sea que son antiguas. Es de la calidad Redline, cumplen muy bien con la función. Tengan en cuenta que es una herramienta de apoyo, no es para confiarse una tarea de fuerza en esto, pero puede dar una mano en un momento que por ahí no tenemos nuestras herramientas a mano y estamos con una caja de apoyo donde tenemos un surtido, pero
nada para algo específico. Como la caja, vamos a llamarla la caja SOS, que describimos el otro día, donde hay un poco de todo. Bueno, esta podría formar parte de esa caja. Siempre es bueno tener una caja de apoyo. La vamos a llamar en este canal la caja SOS, para cuando nos llaman y no nos dicen claramente qué problema hay, qué situación hay en el domicilio. Y bueno, no queremos llevarla de electricidad, no queremos llevarla de plomería, llevamos la caja SOS. Cuando tenemos un panorama, después de controlada la situación, volvemos con la caja que corresponda a la tarea que haya que realizar. Al menos yo me manejé así hace muchos años, varios años. Créanme que me ha dado resultado. Bueno, encontré el sistema. Y después tengo este juego que lo tengo hace muchísimos años. Y es un juego de llaves Allen en milímetros y un juego de llaves Torx de la medida T10 a la medida T50, que este sí ya viene con el agujerito de Torx de seguridad. En alguno de sus dos extremos lo tiene. Eso sí, no es muy exacto. En algunos los trae en la parte más corta y en otros lo trae en la parte más larga. No nos olvidemos que estamos hablando de herramientas que no son de extremada calidad, pero yo las puedo mostrar, las puedo exhibir, las pueden ver. Tendrían que hacer una toma de contacto para aseverar lo que estoy diciendo, pero créanme que nunca se zafó ninguna de estas llaves. Tengo dos juegos de estos y verdaderamente a mí me han dado muy buen resultado. Y bueno, ustedes dirán, ¿eso es todo, Tano, en llaves Allen? No. ¿Eso es todo en llaves Torx? No. Tengo el juego que utilizo para mecánica, que lo vamos a mostrar. Vamos a separar esto un poquito. El juego que yo utilizo en mecánica, como todos los talleres mecánicos, es un poco bruto y un poco de cada cosa. Así que bueno, los pongo sobre la mesa y hablamos. Bueno, como pueden ver, estas son llaves Allen surtidas, acostumbradas a trabajar en mecánica. Este es el mejor ejemplo de lo que yo digo cuando trato de decirles que hay que tener herramientas. Ahí me fui un poquito de foco, vamos a recuperarlo, listo. Este es el mejor ejemplo que yo digo cuando uno trabaja y desarrolla tareas mixtas, como es la mecánica y bueno, por ahí servicios domiciliarios. Hay que tener herramientas para cada cosa. Observen el aceite que tienen estas llaves. Si bien podrían estar mejor, obviamente, pero generalmente estas son llaves que uno hace trabajos en motores, sirven para, obviamente, aflojar bulones Allen, pero esos bulones Allen por ahí están puestos en un cárter, por ahí están cerrando un block, por ahí, no sé, montones de situaciones que uno utiliza estas llaves, que son de calidad, son de la marca Pointer Plus, no sé si los van a llegar a leer, pero bueno, son de la marca Pointer y hay algunas de la marca Craftsman. Esto es uno de los tachos, llamémosle, que yo tengo de llaves Allen y utilizo para esas tareas, para trabajar y desarmar cosas de mecánica. Incluso, acá hay una curiosidad, esta es una llave Allen, notarán que está la bolilla ahí, era de un juego de tubos que tiene que estar dando vuelta en el taller, pero un día se cayó atrás del banco y fueron apareciendo de a poquito algunos que otros dados y lo puse en otro balde
igual que tengo lleno de tubos, de tubitos. Los tubitos de esta, yo dije los dados, los tubitos de esta fueron apareciendo. Y bueno, esta es la llave manija, digamos, de los tubitos robot. Los amigos, los de la antigua escuela, se acordarán de los tubos robot que venían con distintas medidas en milímetros y pulgadas. Y bueno, esta equivaldría a un tubo encastre media, cuadrado, ¿no? Obviamente. Esta es hexagonal de media, una llave de media. Así que bueno, vean hasta lo que hay. Después, bueno, hay llaves. Esta es una de 14 milímetros, por ejemplo. Hay en milímetros, en pulgadas, cortas, largas, más grandes, más finas. Este es uno de los combos que tengo de Allen. Tengo otros que está mucho más guardado, más cuidado. Son para tareas un poco más delicadas, que también en la mecánica obviamente hay que trabajar con cierta higiene y cierto cuidado. Pero bueno, a veces sirven para estar abajo del auto sacando un cárter, como a veces sirven para estar dentro de un auto teniendo un vástago de amortiguador y no se puede subir con una llave Allen en este estado, por ejemplo. Entonces, bueno, hay distintas herramientas para distintos casos. Hay tapones de cárter que vienen con hexágono para Allen. Entonces, bueno, uno tiene que tratar de tener las herramientas para cada necesidad. Yo logré armar lo que armé a través de muchos años, de mucho renegar. Los que me siguen saben mis comienzos. Bueno, no tengo que empezar a contar nuevamente esa historia porque se aburrirían y se irían todos, pero llaves Allen tengo muchas y estas son particularmente de buena calidad. Son Pointer y Craftsman. Pointer y Craftsman. Son las Craftsman que venían con la letra B corta. La B corta significaba que venían de la década del 70. Obviamente yo no la adquirí en esas épocas, pero las compré nuevas en una ferretería industrial donde estaban guardadas, depositadas en ese lugar desde por ahí esa época. Así que bueno, espero les haya gustado, espero les sirva, espero les sea útil la información que uno puede dar. Las marcas que recomiendo para el uso en domicilios son Robus, Bremen, muy buenas, verdaderamente muy buenas llaves. Para un uso de apoyo podría ser una línea así como lo supo ser esta marca Redline, que hay francesas, hay pinzas, yo las tengo. Venían con su cartuchera para tener en el cinturón. La marca Robust, obviamente, es una de mis marcas cabecera. Tengo prácticamente, creo que todas las herramientas que se pueden utilizar en un domicilio de marca Robust. Y después, que ahora no lo veo, acá ya lo vi, el de la marca Top Tool, que sacando el detalle de que no vienen para Torx de seguridad, que calculo que hay que pedirlos por ese nombre, que sean con el agujerito para Torx de seguridad, no habría problema. Yo los tengo hace tiempo y bueno, por ahí en aquella época todavía no se utilizaban los de seguridad. Así que bueno, también muy recomendable. Como así también, obviamente, este jueguito que atesoro y uso cotidianamente, mixto, entre llaves Allen milimétricas y Torx, de la T10 a la T50 y del 1,5 milímetros a 10 milímetros, con su correspondiente blister. La única contra de
de este jueguito es que el blister es bastante grande. El blister, la caja, el packaging, como le quieran llamar, es bastante grande y por ahí ocupa un lugar destacado dentro de la caja, que cuando uno la ordena y la prepara para ir a trabajar, entra y cierra todo perfecto. Pero cuando uno vuelve del trabajo, la caja viene toda desordenada, producto de que generalmente uno no pone todo en el mismo lugar, entonces a veces cuesta cerrarla un poco. Distinto es este jueguito que se acomoda a un costadito perdido ahí entre las herramientas y no ocupa espacio. Pero bueno, quería que se note la diferencia entre unas, otras y otras para domicilios. Estas son para uso de taller, para uso de mecánica y bueno, no salen de acá. Estas son para ir a los domicilios y no llevar la suciedad que uno puede juntar en la herramienta a los hogares. Espero se haya entendido, espero les guste, espero pasen un hermoso fin de semana. Los que tienen la suerte de haberse ido unos días, bueno, disfrútenlos. Los que no, vamos a seguir estando acá. Así que bueno, los espero en otro video de Siciliano en su taller, en otra charlita que seguramente vamos a tener mañana en la noche. Les mando un abrazo a la distancia, gracias por el apoyo, gracias por la paciencia y como siempre, cualquier duda, cualquier sugerencia, ya conocen mis redes. Siciliano Ilacqua, Siciliano en su taller. Nos vemos.